la siguiente pregunta tiene que ver con eso, hermano. Hay muchos datos acerca de cuántos pentecostales hay en el mundo. Hay muchos datos, he visto diferentes datos, pero digamos que en los 100 años pues ha crecido a millones y millones y millones. Algunos dicen 500 millones. Y que cada día se abre miles de iglesias pentecostales en el mundo. Entonces, en esa cuestión, si el pentecostalismo es el segundo grupo cristiano más grande del mundo después de la Iglesia Católica, ¿qué vamos a hacer con todos esos pentecostales, hermano? Hay pentecostales en casi todas las denominaciones también en el mundo, de alguna forma. Pero deben todos estos pentecostales en el mundo, si son 500, son 450, o el número que sea, todos deben tener esta herencia wesleyana, o ya tenemos otros pentecostales que definitivamente no se apegan a esta herencia. Bueno, esa es una muy buena pregunta, porque el asunto es que hay pentecostales y el pentecostalismo tenemos que ser muy cuidadosos de cómo hablamos de ese término, porque se puede usar un término para describir a un montón de personas. Por ejemplo, los americanos, por ejemplo, solo digamos un ejemplo. Ellos miran a un hispano, oh, todos los hispanos son iguales, mentira, ¿no? Y de la misma manera, todos los pentecostales son iguales, no, son diferentes. Y hay muchos eruditos que hablan acerca de esto, que Bernardo Campos es un buen ejemplo, que habla de nos habla acerca hay un pentecostalismo clásico, y esas son las primeras denominaciones pentecostales que surgen. Por ejemplo, la Iglesia de Dios de Cleveland, Tennessee, Evangelio Completo. También están las Asambleas de Dios. Está la Iglesia de Dios en Cristo, que es una iglesia en su mayoría afroamericana. Estas son las pentecostales, las denominaciones pentecostales originales. La Iglesia Cuadrangular, la Iglesia de Dios Pentecostal, que es otra iglesia. Todas estas son denominaciones pentecostales que se denominan clásicas. Creían en el Evangelio completo, creían en la santificación. Bueno, las asambleas no enfatizaban tanto la santificación, pero eventualmente lo que sucede es que los pentecostales pensaban que era, como decimos ahí en mi pueblo, la última Coca-Cola del desierto. Pensaban que lo tenían todo, que tenían el Espíritu Santo, hablaban en lenguas, tenían la evidencia. Entonces ellos pensaban que ellos lo sabían todo. Y cuando menos esperan, de repente los mismos católicos comienzan a recibir el bautismo del Espíritu Santo. Y luego los presbiterianos, los luteranos, los anglicanos, los episcopales, los metodistas. Ellos comienzan a hablar en lenguas, a tener sanidades, a ver milagros. Entonces, a eso se le denomina el movimiento carismático. Hay diferentes tipos de carismáticos. Ellos creen en los carismas. Eso ya es diferente que un pentecostal. Pero a la misma vez tienen una espiritualidad, que ven la realidad de Dios, les apasiona, sienten ánimo, sienten fuerza, se sienten libres, gozan la presencia de Dios. Y eso en cierto sentido es pentecostal, pero a la misma vez no es pentecostal. Pero yo lo celebro porque yo puedo ver que Dios está obrando incluso más allá de mis círculos. Entonces, lo que sucede mucho después es que ahora tenemos ese movimiento carismático que se ha metido en todo el cristianismo. Entonces, cuando la gente dice que hay 500 millones de pentecostales, es la verdad, pero están en incluye los carismáticos, incluye incluso algunos hay otro término que se denomina los neopentecostales, que son denominaciones pentecostales nuevas que han surgido, pero son más modernas, más contemporáneas, y a veces los pentecostales clásicos que enfatizan mucho la santidad no encajan, ¿no? Es un poco diferente. Y después hay lo que dice Bernardo Campos, que hay post-pentecostales, que tienen características pentecostales, pero ya son otra cosa más bien. Y entonces uno tiene que tener cuidado en todas esas cosas. Yo por razones teológicas me considero un pentecostal clásico, un pentecostal wesleyano, porque pienso que ese es el núcleo de lo que nosotros debemos creer. Los carismáticos no tienen una teología, son reformados, pero la teología reformada es calvinista, cerrada a la obra del Espíritu Santo, pero creen en el bautismo del Espíritu Santo. Entonces es una contradicción viviente.
Entonces, por muchas razones, yo pienso que debemos, yo soy abierto a mis amigos carismáticos, pentecostales, neopentecostales, incluso muchos post-pentecostales. Yo soy abierto a ellos porque tienen una experiencia en común, pero mi teología es fundamentada en lo que es la teología wesleyana pentecostal. Amén, amén. No está ahí, no la tenía escrita esta pregunta, pero para aclaración, post-pentecostal se puede decir también neocarismático o no es lo mismo. Bueno, hay carismático, hay neocarismático, hay neopentecostal y hay postpentecostal. Hay distinciones muy diferentes. Serían los más recientes, los grupos más recientes. Los postpentecostales, sí, pueden ser grupos más recientes, pero en realidad algunos tienen doctrinas que van más allá. Sí, sí. Por ejemplo, la teología de la prosperidad, por ejemplo. Y también hay un pastor que salió en Perú, que Bernardo Campos lo documenta, que dice que Jesucristo no murió en la cruz, porque Jesucristo vino a triunfar y entonces lleva la prosperidad a tal nivel que es imposible que Jesucristo sufra, pero eso no es lo que vemos en la Biblia. Jesucristo murió. Si Él no muere por mis pecados, no hay salvación. Él fue el sacrificio perfecto por mis pecados. Completamente Dios, completamente hombre. Que Dios a través de Jesucristo proveyó la expiación por mis pecados, por mi maldad. Entonces, eso, digamos, es algo que ya se sale más allá. Entonces, los post-pentecostales tienen buena música, son empresariales, les gusta la media iglesia, la prosperidad. Es bueno, yo creo en la prosperidad de Dios también, pero a la misma vez eso se necesita balancear, ¿no? Porque para mí la teología de prosperidad es como una medicina. Alguna gente necesita tomar la medicina, pero ¿qué pasa con la gente que se hace dependiente de esa medicina? Se vuelven adictos. Y también pues, esa medicina termina dañando el mismo cuerpo. Entonces, son cosas que debemos considerar y dialogar muy bien acerca de estas cosas.